posibilidad y primer caso que el máximo sea f de a y el mínimo no sea f de a. Entonces, estamos en una función que tiene esta forma, donde f de a es igual a f de b, o sea, toda la hipótesis de Rolle. El máximo es f de a o f de b, que es la misma cosa. Es decir, si tiene máximo y mínimo, el mínimo va a estar o va a ser interior al intervalo AB. Es decir, existe un punto interior donde la derivada se anula. En ese punto interior vamos a tener el mínimo, es decir, f de epsilon. Un segundo caso es que el mínimo sea f de a. Estamos en esta gráfica de una función, el mismo caso que el anterior, pero el mínimo es igual al máximo, donde m chica es f de a, que es lo mismo que f de b, por hipótesis. Si tiene mínimo, y ya sabemos dónde está, el máximo va a ser interior al intervalo AB, es decir, existe un punto interior donde la derivada se anula. Y por último, que ni el mínimo ni el máximo sean f de a. O sea, estamos en una función que tiene esta forma, f de a igual a f de b, como es continua, va a tener mínimo y máximo absolutos que van a ocurrir dentro del intervalo AB. Y van a existir epsilon prima y epsilon, tal que f de epsilon va a ser el mínimo absoluto y f de epsilon prima va a ser el máximo absoluto, donde las derivadas se anulan. Bien, eso era el teorema de Rolle. El otro teorema es el teorema de Lagrange, o teorema de valor medio del cálculo diferencial, donde la única hipótesis de este teorema es que la función sea derivable. Si es derivable, por ende va a ser continua. Entonces, la tesis, lo que se puede asegurar es que existe por lo menos un punto interior donde la derivada en ese punto es igual a este cociente f de b menos f de a sobre b menos a. Habíamos adelantado un poquito lo que ocurría con la tesis gráficamente, donde f' de epsilon representa la pendiente de la recta tangente a la curva en ese punto interior. Es un número que es igual a este segundo miembro, que también es un número, que va a ser la pendiente de una recta paralela a la recta tangente. Graficamos, tenemos la gráfica de la función, derivable y continua. Tenemos ese punto interior epsilon, donde se traza la recta tangente a la curva en ese punto. Y por P y Q, que son las ordenadas de estos puntos que corresponden a los extremos del intervalo, trazamos la recta secante paralela a esta recta tangente. Obviamente f de a de P es lo mismo que r de a, porque el punto está sobre la curva y la recta. Lo mismo pasa con Q. Vamos a tener f de b que es lo mismo que r de b. Mediante la ecuación de una recta que pasa por dos puntos, encontramos esa recta aplicando la ecuación de la recta que pasa por los puntos P y Q. Buscamos la forma explícita, llamamos r de x a esa ecuación de la recta, repito, secante o cuerda que pasa por los puntos P y Q. Distribuimos. Luego tomamos un punto interior al intervalo AB, X, en cualquier lugar, interior al intervalo AB, y buscamos la imagen por f de x, es decir, que está sobre la curva, y la imagen por r de x. La diferencia entre f y r, llamamos h, es lo que está acá, f de x menos r de x. Reemplazamos en h nuestra r de x que hemos encontrado mediante la ecuación de una recta que pasa por los puntos. Distribuimos y una vez que reemplazamos r de x en h de x, como h es la diferencia de dos funciones continuas y derivables, además h de a va a ser igual a h de b, que va a ser igual a 0. Por lo tanto, h va a ser continua y derivable, va a tomar valores iguales en los extremos del intervalo, se le puede aplicar Rolle. Es decir, Rolle decía anteriormente, comentábamos que existe por lo menos un punto interior al intervalo AB, tal que la derivada de h en este caso es 0. Bueno, derivamos h,
Acá mostramos que la función toma valor igual en el extremo del intervalo. Le aplicamos roll al derivar h, reemplazamos en la derivada de h ese epsilon interior a d, igualamos a 0 y obtenemos la tesis. Bien, como decía anteriormente, uno tiene que ordenar sus apuntes de acuerdo a la deducción que uno va haciendo, justificando y fundamentando cada paso, y no va a haber problema cuando uno empiece a deducir o a demostrar este teorema. Sí, te escucho. Profe, ¿vamos a tener algún ejemplo de eso? O sea, ¿vamos a tener algún ejercicio práctico de esto o podemos ver algún ejemplo? Podemos ver ejemplos, pero no se ve en el práctico. No se ve en la parte práctica. O sea, fíjate, por eso es importante la pregunta, porque repasando el enunciado del teorema, fíjense que un simple ejemplo, vayamos a Roll. Cuando yo mostré las dos posibilidades y los tres casos de cada posibilidad, con una simple función constante para el primer caso, qué sé yo, i igual a 3. I igual a 3. Vamos a dejar de compartir pantalla. Vamos a ir acá. Si yo tengo esta función constante y igual igual a f de x igual a 5. Definida o con dominio en el intervalo 1, 7. Si graficamos esta función constantemente igual a 5, y dónde está definida, es decir, cuál es su dominio, tendremos algo así. Acá vamos a tener 3, 4, 5. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La función constantemente igual a 5. Esto es f de x igual a 5. Esta función lineal, constantemente igual a 5, es derivable, es continua, toma valores iguales en los extremos del intervalo, es decir, f de 1 es igual a f de 7 igual a 5. Es más, para todo x donde está definida la función, siempre va a ser igual a 5, porque es constantemente igual a 5. O sea que está en condiciones de aplicar Roll. Es decir, va a existir por lo menos un punto interior al intervalo 1, 7, tal que la derivada se anula. ¿Por qué? Porque para todo x del intervalo 1, 7, como la función es constante, la de una constante es 0. F' de x es igual a 0. O sea, yo me ajusto a la tesis de Roll y me voy un poquito más allá diciendo que como es constante, siempre, o sea, hay infinitos puntos interiores donde la derivada se anula. ¿Por qué? Porque es constante. Otro ejemplo, o sea, en este caso, ¿no es cierto? En esta posibilidad. Otro ejemplo de Roll, y así uno puede ir buscando, es una función que tenga, supongamos la función, ejemplos sencillos,
igual a x cuadrado, que tiene esta forma, definida en el intervalo, qué sé yo, menos 2, 2. En este caso, el máximo es igual a f de menos 2 es igual a f de 2. Toma valores iguales en los extremos del intervalo, ¿sí? Que en este caso va a ser el máximo. Y como sabemos que es continua, y por ese teoremita que enunciamos al principio, que la continuidad asegura la existencia del mínimo y el máximo, obviamente si ya tengo el máximo, va a existir un punto interior al intervalo menos 2, 7, menos 2, 2, al intervalo menos 2, 2, tal que f de ese punto interior sea el mínimo. En este caso es 0, ¿sí? El mínimo absoluto. ¿Se entiende? Sí, profe, ahora se entiende mucho mejor. Gracias. Lo mismo ocurre con Lagrange. Si uno busca una función una curva o una porción de curva, supongamos que yo trabaje con una función, funciones elementales que sirven bien como ejemplo como para ver mejor estos teoremas. Supongamos que yo tome una parábola con las ramas hacia abajo, y tome la definición de esa parábola, es decir, definida en el intervalo 1, 7. ¿Sí? Supongamos que por aquí esté un punto interior épsilon, trazo la recta secante a la curva en ese punto. Por los puntos extremos del intervalo voy a tener la recta secante o cuerda paralela a esa recta tangente. Es decir, va a existir un punto interior al intervalo, va a existir un punto interior al intervalo 1, 7, tal que la derivada en ese punto interior es el cociente entre f de 7 menos f de 1, es decir, el f de b menos f de a sobre b menos a, sobre 7 menos 1. ¿Sí? Este numerito va a ser la pendiente de la recta secante y el numerito interior al intervalo, que se lo puede buscar, ¿tá? Va a ser la pendiente de la recta tangente. ¿Se entiende? Bien. Sí, profe, se entiende. Perfecto. Bien, está bien la pregunta porque por ahí estas cosas que no se van a ver en el práctico, una las quiere estudiarlas de memoria y por ahí no las mastica un poco más. Yo siempre insisto en que, sobre todo en los exámenes finales, cuando uno les pide el enunciado y la demostración del teorema al valor medio del cálculo diferencial o teorema Lagrange, está bien clara la consigna. Uno tiene que enunciar el teorema, usar la hipótesis del teorema y fijarse cómo uno va deduciendo para llegar a la tesis, que es lo que estamos repasando, lo que repasamos para Rolle y Lagrange. Lo mismo va a ocurrir para este otro teorema, que es el teorema de Cauchy, se escribe Cauchy. Bueno, antes de pasar a Cauchy, habíamos también analizado las dos consecuencias que tiene el teorema de Lagrange sin demostración. Sintéticamente, la primera consecuencia dice que si una función es derivable y para todo, en un determinado intervalo, y para todo punto de ese intervalo la derivada es nula, entonces la función es una constante. Este es el recíproco del teoremita que dice que la derivada de una constante es cero.
Y el otro teorema, la otra consecuencia del teorema de Lagrange, es que si dos funciones tienen la misma derivada, difieren una constante. Que algunos llaman teorema fundamental del cálculo integral. O sea, si dos funciones distintas tienen la misma derivada. Entonces, dichas funciones difieren una constante. Fíjate acá. Vos tenés dos funciones derivables en un determinado intervalo y para todo punto del intervalo las funciones tienen la misma derivada, ¿sí? F' de x es igual a g' de x, entonces las funciones difieren en un número. ¿Sí? También hay muchos ejemplos, vos tenés muchas funciones que tienen la misma derivada. ¿Sí? ¿Qué sé yo? La función 2x cuadrado y la función 2x cuadrado más 3. ¿Sí? Esas funciones tienen la misma derivada, 4x. Entonces, las funciones 2x cuadrado y 2x cuadrado más 3 difieren en un número. ¿Cuál es ese número? 3. Bien. Perfecto. Bien, el otro teorema, el teorema de Cauchy, se escribe Cauchy y uno puede simbolizar ese teorema y analizar lo que está escrito más abajo. El cociente de incrementos, ojo, cociente de incrementos, no cociente incremental, cociente de incrementos entre dos funciones continuas y derivables, f de b menos f de a es el incremento de f y g de b menos g de a es el incremento de g. El cociente de incremento de dos funciones continuas y derivables es igual al cociente entre sus respectivas derivadas en un punto interior del intervalo. ¿Qué es lo que está escrito acá? Bien. Para demostrar este teorema, vamos a considerar una función auxiliar h, que es combinación lineal de las funciones f y g. Acuérdense de álgebra lo que era una combinación lineal. Uno puede tener combinación lineal de vectores, de funciones, de pares ordenados, ¿sí? De matrices. Entonces, h es una función auxiliar que es combinación lineal de las funciones f y g. La idea es a esta función auxiliar h trabajarla para poder aplicarle el teorema de Rolle. ¿Sí? Acuérdense que Rolle, vuelvo a repasar el enunciado de Rolle, que si yo tengo una función que es continua y derivable y la función toma valores iguales en los extremos del intervalo, entonces existe un punto interior donde la derivada se anula. La idea, como f y g son funciones derivables, por ende van a ser continuas, lo que me falta es, para aplicar Rolle, hacer que h tome valores iguales en los extremos del intervalo, es decir, que h de a sea igual a h de b. Para ello, lo que voy a hacer para buscar ese k, escalar k, que hace que h de a sea igual a h de b, igualo h de a con h de b. Reemplazo a en h, reemplazo b en h e igualo y despejo k. Esa es la idea. Como decimos acá. La idea es determinar k de manera que la función tome valores iguales en el extremo del intervalo. Para ello, buscamos h de a y h de b, reemplazando a y b en h, igualamos, ¿sí? Paso k al primer miembro o k al segundo miembro, no importa, saco factor común k, y después despejo k, que nos queda esta expresión. ¿Van siguiendo? Bien. Una vez que tengo k, este k, repito, que resultó de igualar h de a y h de b, despejando ese k,
Con ese K, H de A va a ser igual a H de B. Pero este K, a su vez, tiene la pinta de la tesis. Fíjense la tesis del teorema. F de B menos F de A sobre G de B menos G de A igual al cociente entre sus respectivas derivadas en un punto interior. Tiene la pinta del primer miembro de la tesis. La diferencia es que tengo G de B menos G de A abajo y arriba tengo F de A menos F de B. Acá arriba tiene que aparecer F de B menos F de A. Para ello, multiplico y divido por menos 1 para que cambien los signos del numerador. Al multiplicar arriba y abajo por menos 1, cambian los signos del numerador y el menos que corresponde al denominador, obviamente no lo cambio, pongo sobre la raya de fracción. ¿Sí? Entonces, al multiplicar por menos 1 arriba, cambian los signos del numerador y el menos que le corresponde al denominador ponemos sobre la raya de fracción. Este es nuestro K, que tiene, repito, la pinta de el primer miembro de la tesis. Reemplazo este K en H, entonces vamos a tener f de x, que venía del H, más K, pero K es esto que está acá, que es lo que hemos obtenido recién, por G de x. Bueno, vuelvo a repetir la idea del principio de la demostración. La idea era trabajar con esa H, que es combinación lineal de dos funciones continuas y derivables. Por ende H va a ser continua y derivable. La idea es encontrar, para poder aplicar el teorema de error, que H de A sea igual a H de B. Para ello, reemplazamos A y B en H, igualamos, arreglamos la igualación, despejamos K y obtenemos lo que buscamos. Entonces H está en condiciones de aplicar el rol. Entonces va a existir por lo menos un punto interior donde la derivada de H en ese punto se anula. Derivo H, reemplazo epsilon en H, igual a 0, y se terminó el problema. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? Sí, profe, más o menos se entendió. Todo eso le vamos a tener que decir al final. ¿Y algo más? No, esto yo lo estoy explicando, repito, estoy explicando, aparte del enunciado, una cosa que siempre recalco, cuando uno tiene un teorema, una regla, hay un enunciado y hay una hipótesis que se supone válida y una tesis que es lo que se quiere probar. Por ahí uno se pierde en estas cosas. Entonces, ¿de dónde partimos para demostrar el teorema de Cauchy? De una función h combinación lineal de las otras dos. ¿Cuál era la idea? Encontrar o determinar que a h le podemos aplicar rol. Como h es combinación lineal de las dos funciones f y g, me faltaría que h de a y h de b tomen valores iguales. Que h de b sea igual a h de b. Bueno, ¿qué hago para que h de h? Reemplazo a y b en h, lo igualo, obtengo k y ahí sigo. Pero es, digamos, la secuencia es simbólica. Por ahí uno va justificando lo que va haciendo. Obviamente que cuando uno llegó a h completo, tiene que decir por qué h está en condiciones de aplicarle el rol, que es lo que está escrito acá. ¿Sí? Bien. Por eso insisto en que uno tiene que atender lo que uno va hablando, hacer o sea, seguir si es posible con el apunte que está en el aula, y luego hacer sus propios apuntes. ¿Sí? Volcar a sus propios apuntes para poder, para que les quede bien claro lo que están haciendo. Y no perderse, repito, con los nombres de los teoremas, porque van a aparecer más adelante otros teoremas en otros temas que tienen nombres parecidos. Y por ahí uno se confunde. Bien. Por último, para esta unidad,
lo que habíamos hablado también, hay una regla que es muy importante desde el punto de vista teórico y práctico, que se llama la regla del L'Hopital, o L'Hospital también dicen algunos, que nos permite básicamente salvar indeterminaciones de cualquier tipo. Tema fundamental en un parcial, en un final. A ustedes, por ejemplo, ustedes ya trabajaron con límites indeterminados por recursos algebraicos, es decir, que, como yo explicaba anteriormente, ¿qué hago cuando tengo un límite indeterminado del tipo 0 sobre 0? Hay algo que uno puede hacer en los distintos casos de 0 sobre 0. Factoreaba el numerador y denominador cuando se podía, racionalizaba la expresión, aplicaba infinitesimos equivalentes, depende de cómo se presente la función cuando tengo 0 sobre 0. Cuando tengo infinito sobre infinito, había otro método para salvarse, dividir numerador y denominador por la variable elevado a mayor exponente, etcétera, etcétera. Infinito menos infinito, 1 a lo infinito. Bien, ahora aparece esta regla, mediante el uso de la derivada, que me va a simplificar la resolución de los límites indeterminados. Generalmente en un parcial les dan 2 límites o 3 límites y la consigna es que uno se salve por recursos algebraicos y el otro por esta regla. ¿Ah? Entonces, ¿qué dice la regla? Que si tenemos dos funciones, f y g, derivables en un entorno reducido a un punto, y ambas funciones se anulan en ese punto, y además la derivada de la segunda función es distinta de cero, entonces se verifica que si existe el límite del cociente de las derivadas, va a existir también el límite del cociente de las funciones, y el límite del cociente de las funciones es igual al límite del cociente de las derivadas. Entonces, este es el enunciado de la regla. Si la regla me dice que las funciones f y g se anulan en x igual a, lo que tengo acá es 0 sobre 0. Entonces L'Hopital me permite que si existe el límite del cociente de las derivadas, ojo, no de la derivada de cociente, el cociente de la derivada de f arriba sobre la derivada de g abajo. Si existe el límite de este cociente, también va a existir el límite indeterminado, se va a poder resolver el límite indeterminado. Eso dice la regla. Vamos a ver algunos ejemplitos. Bueno, la demostración de esta regla es bastante cortita. Vamos a trabajar en un intervalo AX dentro del entorno reducido de A, que está representado acá. ¿Sí? Le aplico la fórmula de Cauchy, en vez de tener f de b menos f de a, voy a tener f de x menos f de a sobre g de x menos g de a igual al cociente de las derivadas. ¿Sí? Pero resulta que, por hipótesis de la regla, f de a y g de a se anulan. Entonces me queda f sobre g igual a f' sobre g'. Aplicamos límite a ambos miembros cuando x tiende a, y fíjense en el grafiquito, si x tiende a, epsilon también va a tender a, lo arrastra. Aplicamos límite a ambos miembros, con x tendiendo a, con epsilon tendiendo a, y resolvemos, aplicando límite, resolvemos la tesis de la regla, que el límite de f de x sobre g de x cuando x tiende a, donde se anulan, es el límite del cociente de las derivadas. Si se mantuviera el 0 sobre 0 acá, se vuelve a aplicar la regla buscando el límite del cociente de las segundas derivadas, que es lo que aparece acá. Y así sucesivamente hasta salvar la indeterminación. Aclarar una cosita que es muy importante. Se demuestra para 0 sobre 0, que es lo que hicimos recién, y se aplica o se puede aplicar a cualquier tipo de indeterminación, llevando las funciones a 0 sobre 0 si no están, o bien cuando no tengo 0 sobre 0, tengo infinito sobre infinito, cuando tengo infinito sobre infinito se va a trabajar de la misma manera, pero cuando tengo infinito menos infinito no puedo aplicar directamente la regla, sino que tengo que llevarla a 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. A ver si hay algún ejemplo. Sí hay algún ejemplo.
Vamos a ver otros ejemplos. A ver, x coseno de x menos seno de x sobre x. Supongamos que yo tenga acá el límite, como era, con x tendiendo a 0, de x coseno de x menos seno de x sobre x. El límite cuando x tiende a 2 de x cuadrado menos 4 sobre x menos 2. No tengo acá la guía, por si no sacaba algunos de la guía. Bueno, cuando x tiende a 0, vemos lo que ocurre. Voy a tener 0 por coseno de 0, que es 1, 0 por 1, 0, menos seno de 0, que es 0, sobre 0. Indeterminación del tipo 0 sobre 0. ¿Qué me dice L'Hopital? Que yo esta indeterminación la puedo salvar resolviendo el límite del cociente de las derivadas. Entonces derivo arriba. La derivada una resta, la resta de las derivadas, pero a su vez acá tengo un producto. La derivada de x, que es 1 por coseno de x sin derivar, más de x sin derivar por la derivada del coseno, que es menos seno. Ya le cambiamos el signo acá. Menos, ahora derivo el otro término de arriba, la derivada del seno, que es el coseno. A esta altura, obviamente, tengo que saber derivar. Rápido y bien. Sobre la derivada de x, que es 1. ¿Sí? Podemos cancelar coseno con coseno. Pasamos en limpio y nos queda el límite con x tendiendo a 0 de menos x seno de x. Y este es 0. Se salvó la indeterminación. ¿Sí? Este otro ejemplito, si x tiende a 2, tengo 2 al cuadrado, que es 4, menos 4, 0 arriba, 2 menos 2, 0 abajo. Cuando tenía este tipo de indeterminación del tipo 0 sobre 0, lo que hacían era factorear numerador y denominador cuando se podía. Esa era la técnica en este caso, y sale lo mismo. Es decir, si yo quiero resolver por recursos algebraicos, esto va a ser con x tendiendo a 2, x cuadrado menos 4 es una diferencia de cuadrados, esto es x menos 2, por x más 2, al factorial, arriba no se puede hacer nada, esto es x menos 2, abajo no se puede hacer nada, simplificamos, y cuando x tiende a 2, 2 más 2, 4. Yo le quiero aplicar L'Hopital por la regla del L'Hopital, 0 sobre 0, derivo arriba cuando x tiende a 2 y derivo abajo. Derivo arriba y la derivada de x cuadrado menos 4 es 2x. La derivada de x menos 2 es 1. 2 por 2, 4. ¿Ah? Les doy un tiempito para que miren, analicen, porque esto es muy, pero muy importante. Esto sí hay bastantes cosas en el práctico.
Bien, ¿alguna pregunta? No, yo estoy acá, lo que pasa es que les dije ya que miren los ejemplos, analicen si tienen alguna pregunta sobre la aplicación de la regla del hospital, podemos ir aclarando. O sobre el enunciado y la demostración de la regla del hospital, que es lo último de esta unidad, de este tema 3. ¿Hay alguna pregunta? Bien. A ver. Bien, perfecto. Bueno, decíamos que esto es lo último del tema 3, repasando rápidamente teorema de ecuación de recta tangente, ecuación de la recta normal, teorema de Rolle, bueno, todo lo que sea extremos relativos, los criterios para determinar extremos relativos, todo lo que vimos anteriormente. Fíjense que esta unidad es bien cargada, este tema 3, las aplicaciones de la derivada, tiene bastante, y termina con esta serie de teoremas y la regla del óptica. Por eso insisto en el orden que uno tiene que pensar para organizarse en sus apuntes. Así no tiene problema. Bien, decíamos, para no recargar tanto, vamos a hacer una introducción de qué son las integrales indefinidas. Vamos a volver a Bueno, esto que voy a escribir acá está en las diapositivas. Por ahí está al revés, pero depende cómo lo trabajen, es lo mismo. Se define primero, se define lo que es primitiva o antiderivada. Ojo con los símbolos que vamos a usar. Vamos a decir que una función, o la función, f grande de x, f mayúscula imprenta, vamos a hablar bastante de ahora en más de primitiva o antiderivada. Es una primitiva o antiderivada de otra función f chica de x, si, solo si, para todo x del dominio de f grande, la derivada de f grande nos da f chica. ¿Sí? Analicemos esta definición de primitiva o antiderivada, que se denota con letras mayúsculas imprenta, es una función. Por eso escribimos f de x. Se dice que es una primitiva de otra función si la derivada de f grande me da f chica. Por ejemplo, a ver, supongamos una f de x chica 4x al cubo. Puedo decir que una f sub 1 de x igual a x a la cuarta
es una primitiva de f chica porque si yo derivo f sub 1 grande, ¿qué me da? 4x cubo. ¿Está bien? Le apliqué la definición. Hay otro ejemplito en la diapositiva, pero fíjense para que se entienda esta introducción de este tema, que la segunda parte de la segunda parte de la que es cálculo diferencial e integral en una variable. Puedo decir también que otra f grande, una f sub 2, x a la cuarta más 3, también es una primitiva de f chica. ¿Por qué? Porque si yo derivo f sub 2, me da f chica, 4x al cubo. Y así sucesivamente, cualquier f grande de x más una constante k o c, un número, una f grande de x más c, también es una primitiva de f chica. A ver, vamos a escribirlo bien. Una f grande una f mayúscula igual a x a la cuarta más c, siendo c cualquier número real. Pues si yo derivo, f grande me da f chica. O sea que si una función tiene una primitiva, tiene infinitas primitivas. Por eso uno dice f grande es una primitiva y no la primitiva. ¿Se entiende esta definición? Vamos a ver por qué uno dice antiderivada. Eso lo vamos a ver el martes. Esta definición uno la va a simbolizar de la siguiente manera. Yo tengo esta f grande más una cierta constante c, que de acuerdo a la definición, que si yo derivo esto, me da f chica. Bueno, para simbolizar esta definición, usamos este símbolo que es una S deformada. Este es el símbolo de integración. Se le agrega el diferencial de x por Leibniz y se sigue manteniendo la definición que si yo derivo esta función más cualquier constante, me da f chica. Ahora, cuando yo utilizo esta simbología, esta va a ser función integrando, esta f grande va a ser función integral, y c se llama constante de integración. Y a esta expresión se lo llama integral indefinida. Después vamos a ver indefinida. Después vamos a ver por qué este símbolo, que es de dónde viene este símbolo, que es una S deformada, una S de suma. ¿Se entiende? Entonces, esto es lo que vamos a ver, visto de otra manera, que es lo mismo, después le voy a dejar un ratito para que copien, que es lo mismo que aparece en la diapositiva. Nada más que acá, la única diferencia es que arranco con un ejemplo. En vez de tener x a la cuarta, como dije anteriormente, puse igual a x cuadrado. Si yo derivo x cuadrado me da 2x, si derivo x cuadrado más 1 me da 2x, si derivo x cuadrado más k me sigue dando 2x. Entonces ahí aparece el concepto de primitiva o antiderivada, que si yo derivo esta f grande, que es el x cuadrado
más c me da f chica, que es 2x. Ojo, esto es conceptual, no es integrar, es conceptual. Ya vamos a ver cómo integramos. Conceptual y introducir los símbolos que me van a denotar la integral indefinida. Para este ejemplo de f grande, x cuadrado más c, que sabemos que la función x cuadrado igual a x cuadrado es una parábola. Pero si yo tengo x cuadrado más c, que sigue siendo primitiva de f chica, que es 2x, gráficamente, lo que aparece acá, f grande de x más c, que si yo la derivo me da f chica, que es 2x, la integral indefinida va a representar un conjunto de curvas. Fíjense que acá tengo el x cuadrado. Después puedo tener el x cuadrado más 1, el x cuadrado más 2, el x cuadrado más 3, y así x cuadrado menos 1, etc. El conjunto de curvas, ¿ya?, paralelas desplazadas a lo largo del eje Y, en este ejemplo. ¿Sí? Eso es lo que representa gráficamente esta integral indefinida. La semana que viene vamos a empezar a estudiar las propiedades, vamos a ver cómo empezamos a integrar, qué se puede hacer con estas propiedades, qué dificultades se van a empezar a presentar, ¿tá?, el martes 5. Entonces, por lo menos hasta acá, podemos introducir este tema 4. ¿Alguna pregunta? No se podría poner un ratito más el pan, así. Sí, cómo no. Sí, cómo no. Cualquier cosa, me pregunto. Bien. Ojo con esto que por la duda puede entrar en el parcial, ¿eh? Nosotros el martes 5, vamos a ver qué sucede. Este es un tema corto, es un tema cortito, pero el procedimiento para empezar a integrar no es difícil, hay que tener cuidado nada más, y puede ocurrir, el martes lo vamos a confirmar, de que inclusive entre este tema, no todo, para el 12, para el parcial del 12. Pregunto si alguno me puede responder por dónde andan en el práctico. Estamos todavía punto máximo, mínimo. Bien. ¿Algún punto de inflexión? Hoy vamos a ver eso. Bien. Vamos a ver dos cositas más para que no
No nos apuremos el martes. A ver, puedo cambiar a dos cositas más nada más. Después vuelvo acá. Esas dos cositas tienen que ver en principio con ¿dónde estamos? Acá. Las propiedades de la integral indefinida. No sé, la enunciamos, la vamos a usar, pero no la vamos a demostrar. Fíjense la primera propiedad. Que si yo derivo una integral, me da la misma función integrando. O sea, la derivada de la integral me da la integrando. De igual manera, si yo derivo... a ver. Algunas propiedades de la integral indefinida. Algunas propiedades. De todas maneras, estos apuntes están en el aula. Que si yo derivo la integral de f de x diferencial de x, me da f chica de x. O si yo integro el diferencial de f de x, la derivada de f de x, esto me da también f de x. O sea que cuando el símbolo de integración y de diferenciación se preceden, se anulan mutuamente. Se anulan mutuamente. O sea, cuando yo derivo una integral, me da la misma función integrando. O cuando yo integro la derivada de una función, me da la misma función. Bajo estas dos propiedades, la diferenciación o derivación y la integración son operaciones inversas. La diferenciación y la integración son operaciones inversas. Las otras propiedades son también fáciles de entender porque tienen que ver con algunas operaciones. La integral de una constante por una función, solo la constante integra la función. La integral de una suma algebraica de funciones es la suma algebraica de las integrales. ¿Sí? Uno la puede ver de varias maneras. Bueno, esta sería una primera propiedad. Yo decía recién, otra propiedad es que la integral de una constante por una función siempre se ve el diferencial, es la constante por la integral de la función. Yo tengo la integral de una suma algebraica de constantes por funciones, una K sub 1 por F sub 1, más o menos una K sub 2 por F sub 2, más o menos una constante K sub n por una función F sub n, saco las constantes y descompongo en suma algebraica de funciones, es decir, K sub 1 por la integral de F sub 1, más K sub 2 por la integral de F sub 2, más puntos suspensivos o menos K sub n por la integral de F sub n. Fíjense lo que dice, saqué las constantes y descompuse esa suma algebraica en la suma algebraica de las integrales. Esto es lo que se llama linealidad de la integración, también está linealidad de la integración o linealidad de la integración o integración por descomposición. Por
descomposición. Saco las constantes e integro la función. Descomposición. Linealidad de la integración o integración por descomposición. De todas maneras, vamos a volver un poquito con esto el martes que viene. Posiblemente el jueves yo a hablar con los profesores del práctico si quieren tomar parte de mi hora para repasar, o seguramente les queda, lo que pasa es que les queda la clase de hoy y la clase de el 5 para repasar el 7 y tener parcial el 12. Si quieren repasar con ellos el 7, no hay ningún problema. Por último, y vamos a volver sobre esto. Volviendo al concepto de integral indefinida que aparece acá. Y yo tengo, por ejemplo, la integral de e a la x, diferencial de x, la integral del coseno de x, diferencial de x, la integral del seno de x, diferencial de x, la integral del diferencial de x, ojo que acá, vuelvo a repetir, el diferencial es un agregado por Leibniz, la función en este primer ejemplo es a la x, la función, la f chica en el segundo ejemplo es coseno de x, la f chica acá es seno de x, la f chica acá es 1, el número 1. La integral de x a la n con n igual a menos 1, acá vamos a tener, si n vale menos 1, voy a tener x a la menos 1, y x a la menos 1 es 1 sobre x. Diferencial de x, si n es distinto de menos 1, la integral de x a la n, y así sucesivamente. Fíjense que decimos 6, 7, 8 ejemplitos, aparecen algunos también en la diapositiva. Aparecen algunos también en la diapositiva. Y aplico la definición de integral indefinida. Busco, sin romperme la cabeza ni matándome, para pensar qué tengo que poner acá. ¿Qué tengo que poner acá? Cuya derivada me da a la x. Para usar conceptualmente. Eso no es integral, sino que estoy usando conceptualmente esta definición. Sin romperme mucho la cabeza. Bueno, sabiendo derivar ya anteriormente, no es muy difícil pensar de que si yo pongo acá e a la x, está bien, más la constante de integración, porque si yo derivo e a la x, me da la x. ¿Qué función tengo que derivar para que me dé el coseno? El seno. ¿Qué función tengo que derivar para que me dé el seno? Menos coseno. C. ¿Qué función, qué f grande tengo que poner acá cuya derivada me da 1? X. ¿Qué función tengo que poner acá cuya derivada me da 1 sobre x? Logaritmo neperiano de x. Y acá la función va a ser x a la n más 1 sobre n más 1, porque si yo derivo esto, me va a dar x a la n. Por eso decía, así 6, 7 integrales que yo las pueda resolver inmediatamente. 6, 7, sin romperme mucho la cabeza. Por eso es que estas integrales se las llama integrales inmediatas. Integrales inmediatas. Como su nombre lo indica, se resuelven inmediatamente. Se resuelven inmediatamente. Por ejemplo, y repito, son 7, 8, sin romperme la cabeza, porque uno por ahí quiere asociar esto que uno hizo, que no es integral, sino que es aplicar el concepto de integral indefinida, asociar, por ejemplo, con la integral de a la 2x acá. Ah, bueno, dice uno, si la integral de a la x es a la x, la integral de a la 2x tiene que ser algo parecido, no.
No me voy a romper la cabeza para pensar qué tengo que poner acá, porque eso no es integrar. Lo mismo uno dice acá, fíjense que n es distinto de menos 1. Yo tengo la integral de 1 sobre x, yo sé que esa integral es el logaritmo neperiano de x, pues rápidamente derivo el logaritmo neperiano, me da 1 sobre x. Que no va a ser lo mismo que si yo tengo 1 sobre x cuadrado. Acá no va a ser nada parecido. Acuérdense que x, n en este caso, es cualquier número distinto de menos 1. Si n es igual a menos 1, voy a tener x a la menos 1, pero si yo tengo n igual a menos 2, voy a tener 1 sobre x cuadrado, que nada tiene que ver con una integral inmediata. Entonces, por ejemplo, yo tengo la integral de 2e a la x más la raíz cúbica de x cuadrado menos coseno de x, diferencial x. Bueno, estoy en el caso de la integración por descomposición, por linealidad de la integración, saco la constante, integro las funciones con cuidado, que obviamente a esta altura van a ser inmediatas. Entonces voy a tener la integral, saco el 2 fuera, queda la integral de a la x, diferencial x, más, acá no tengo constante, tengo raíz cúbica de x cuadrado. O sea, esto lo puedo llevar a potencia y poder aplicar esta fórmula inmediata, se va a aplicar mucho. Esto lo puedo escribir como x a la 2 tercios, llevando la potencia, menos la integral del coseno de x, diferencial x. Entonces, ¿qué tenemos? 2 por la integral de a la x es inmediata, es a la x, más la integral de x a la 2 tercios es de este tipo, x a la n. La integral de x a la n es sumarle 1 a la potencia sobre lo mismo. Es decir, le sumo 1 a 2 tercios más 1 es 5 tercios, sobre lo mismo, 5 tercios. Menos la integral del coseno, que es seno. Fíjense que cada una de estas integrales tiene una constante de integración cuando yo la resuelvo. No hace falta poner constante para cada una de las integrales. Se resumen mediante una sola al final del ejercicio. Lo que sí o sí hay que hacer es arreglar, no tienen que quedar fracciones en un denominador. Si me dieron una cosa con raíz, tiene que estar expresado en raíz. Entonces arreglamos este segundo término. 2e a la x más este 5 tercios lo puedo invertir y paso multiplicando, 3 quintos, y el numerador, esta potencia fraccionaria, la llevo a raíz cúbica de x a la quinta, menos seno de x más, ahí recién termino la resolución de esa integral que es suma algebraica de integrales, constante por funciones, y cada una de ellas, por el momento, son inmediatas. ¿Sí? ¿Qué va a pasar cuando yo decía recién que uno quiere asociar la integral de a la x, que sabemos que es inmediata, con algo parecido a e a la 3x? No es inmediata. Y quiero resolver algo muy sencillo, la integral del logaritmo de una función conocida, el logaritmo neperiano de x. Y fíjense que en ningún momento, esa otra cosa que hay que tener en cuenta desde ya, dentro de las propiedades, en ningún momento uno habló de la integral de un producto, que no es el producto de las integrales. No es el producto de las integrales. Únicamente uno asocia la antiderivada para, cuando uno deriva una constante por una función, saco la constante y derivo la función. Lo mismo pasa en la integral. Cuando yo derivo una suma algebraica de funciones, es la suma algebraica de las derivadas. Cuando yo integro una suma algebraica de funciones, es la suma algebraica de la integral. Hasta ahí, cuando quería derivar un producto, había una fórmula. Cuando quería derivar un cociente, había una fórmula. Y así sucesivamente. Entonces, estas integrales que estoy mostrando acá no son inmediatas. No son inmediatas.
no son inmediatas. Uno quiere asociar, porque hay una función sencilla y quiere asociar y después quiere romperse la cabeza para ver qué va a poner como f grande cuya derivada me da f chica. No, hasta ahí era conceptual. Ahora empezamos a integrar. Sabiendo lo que ocurre con todo esto. Si uno se toma el trabajito de derivar este resultado, obviamente le tiene que dar la f chica. Pero a veces el proceso de derivación es más difícil que el proceso de integración. Entonces, estas integrales que mostré al final, que no son inmediatas, no se puede resolver inmediatamente, van a ser resueltas mediante métodos. Mediante métodos. Creeríamos, el martes vamos a ver estos métodos, que hasta el primer método que viene ahora entra el primer parcial. ¿Se entiende? El primer método, que se llama método de integración por sustitución, que como su nombre lo indica, tengo que sustituir la función por algo que sea inmediato. Y repito, vayan armándose esta tablita, pues es muy sencillo. Esta sobre todo que sabiendo que si yo tengo una integral de x a la n, siendo n cualquier número real distinto de -1, que puede estar expresado por una raíz, lo llevo a fracción, para poder aplicar x a la n, es x sumarle 1 a la potencia sobre lo mismo. Esto se va a usar mucho. Entonces, cuando la cosa no es inmediata, aparecen métodos. Para resolver esta integral va a aparecer un método que ya a partir del martes también tenemos que saber identificar la función para poder explicar el método correspondiente. Creeríamos que hasta el método, este primer método que aparece después, el método de integración por sustitución, hasta ahí entraría el primer parcial. ¿Estamos? Y el martes les aviso qué hacemos el jueves 7. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien está copiando? Sí, sí, porque igual es realizar cosas. Bien, te espero entonces, no hay problema. Te dejo acá. Entonces, queda claro, repito, insisto, que el primer parcial va a entrar hasta el próximo método, que seguramente lo van a trabajar el martes, yo lo voy a dar el martes, no es difícil, pero vayan también, obviamente, poniendo atención a todo lo que están viendo actualmente de aplicación del cálculo diferencial, seguramente hoy van a ver L'Hopital, y no sé si es capaz que comiencen ya con integrales, porque el método de integración que viene, que hasta ahí va a entrar el primer parcial, no es difícil, pues lo único que hay que hacer es sustituir todo, inclusive el diferencial, por algo que sea inmediato. ¿Ah? Por ahí lo vamos a trabajar más desde el punto de vista práctico que teórico. Simplemente voy a explicar la parte teórica y sobre todo la identificación de la aplicación del método. Cómo identificar que esto lo tengo que hacer por sustitución. Cuando uno tiene una suma algebraica o un cociente que lo puede transformar en suma, porque se pueden distribuir, que aparece en el práctico, cada una va a ser inmediata, como en este caso. O sea, si yo puedo arreglar la función para poder descomponer e integrar inmediatamente, eso también hay que darse cuenta. Bien. ¿Alguna pregunta?
volviendo a las diapositivas, y con esto vamos a ir cerrando, habíamos trabajado con las propiedades. Acá están las integrales inmediatas. Fíjense que aparecen las que yo les había mencionado, donde, repito, es aplicar el concepto de primitiva anterioridad. Eso no es integral, sino que es ver cómo uno puede resolver inmediatamente estas integrales que se van a usar. Bueno, el método de integración por descomposición, que es sacar fuera las constantes cuando involucren a una parte de la integral e integrar la función, descomponer. Y acá está el método de integración por sustitución, que repito, lo vamos a ver el martes, más desde el punto de vista práctico para que lo vayan masticando, porque después vienen los otros métodos que sí hay que trabajarlos también. Bien, ¿alguna pregunta? Bueno, nos vemos el No, martes. profe. Perfecto. Nos vemos el martes entonces. Nos vemos, profe. Hasta la próxima. Hasta luego, nos vemos.